Señal directa. Nos da mucho gusto recibir en este espacio de noticias a la diputada Laura Imelda Pérez Segura. Es diputada por el partido Morena. Diputada, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, Belén. Un gusto de estar aquí con todo tu auditorio. Al contrario, gracias a usted por aceptar esta conversación. En un momento muy coyuntural para los partidos políticos, estamos ya prácticamente en la antesala de este proceso electoral del 2024 y a mí me gustaría iniciar esta charla preguntándole, diputada, ¿cómo ve a Morena en Jalisco? Yo Morena la veo muy fortalecida. Afortunadamente hemos salido unidos de este proceso interno que acabamos de vivir, que además es un proceso histórico en el que se definió mediante una encuesta de cara a la ciudadanía la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa, hoy encabezados por la doctora Claudia Sheinbaum. Es un orgullo y con ella hemos cerrado filas de manera contundente y por lo tanto, además del proyecto de nación que representa Morena para Jalisco, creemos que nos va a ir muy bien en el 2024. Claro, y bueno, como usted sabe y nuestra audiencia sabe también, Movimiento Ciudadano pues aparentemente es la fuerza política que hoy por hoy estaría encabezando las preferencias electorales. Hay que decirlo también, encuestas recientes cada vez dan una brecha más corta entre Movimiento Ciudadano y Morena. Sin embargo, me parece que también dependerá de cómo resuelva su partido la elección de su candidato o candidata de cara a la próxima elección. Nos referimos obviamente a la gubernatura. La gubernatura y las ciudades más importantes seguramente estarán jugando un papel fundamental, sin embargo, lo vemos también en las encuestas, lo sentimos en la ciudadanía, en el territorio, cómo la gente voltea cada vez a ver más a Morena, cómo rechazan las políticas públicas de Movimiento Ciudadano, cómo rechazan la actitud indolente y desde mi punto de vista irresponsable del gobernador Enrique Alfaro. Es una alternativa que no solo da esperanza, sino da, digamos, ejemplo de políticas públicas exitosas, concretas, a nivel local, por ejemplo en otros estados como la Ciudad de México, o a nivel federal con los diferentes programas sociales que se han aprobado desde la Cámara de Diputadas y Diputados y promovidos desde el gobierno federal, desde el Ejecutivo, entre ellos pues las pensiones a adultos mayores, becas, grandes proyectos para impulsar y desarrollar la economía en estados que tradicionalmente habían sido olvidados. Todo esto yo creo que la gente lo ve muy bien, sabe que hay una alternativa, sabe que no todo es naranja, sabe que hay una alternativa fuerte y ella la encuentra en el Morena, por eso estamos muy contentos de que la ciudadanía nos esté abriendo cada vez más las puertas y nos reciba de esta manera tan cálida. Diputada, hay quienes se preguntaron o quedaron un poco sorprendidos sobre el proceso que se está siguiendo en Jalisco, particularmente porque, bueno, al principio se había hablado de un grupo que había logrado pasar una primera etapa, una encuesta como ha ocurrido a nivel nacional, pero luego por ahí lograron entrar otros que no habían figurado. ¿Cómo se decide finalmente estos procesos para quienes no hemos terminado de entender? Está contemplado en la convocatoria. La convocatoria marcó de manera muy específica una inscripción abierta, de la cual las y los ciudadanos que se registraron fueron revisados sus perfiles para ver que cumplieran con los requisitos. Primera etapa. Segunda etapa, esos perfiles aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones son enviados a nuestro Consejo Estatal, compuesto por 200 militantes de nuestro partido, y selecciona por la vía del voto a 4, 2 mujeres y 2 hombres, y así fue como ocurrió. Pero esa es una propuesta inicial de nuestro Consejo, que luego es revisada por la Comisión Nacional de Elecciones y a través de una primera encuesta de reconocimiento define si esos 4 son los únicos, si aumenta o si cambia algunos en función de la encuesta de reconocimiento, es decir, si la ciudadanía sí tienen presencia territorial. Por último, se hace una encuesta, que es la que ahora estamos llevando a cabo, de preferencia, en donde la gente dice de esos 6, en este caso 6 perfiles que se han definido
con el criterio del Consejo Nacional y de la Comisión Nacional de Encuestas, quién quiere que sea su candidato o candidato. Es una visita domiciliaria en donde le dicen, usted quién desea que sea el candidato o la candidata de Morena al gobierno del Estado. Y hoy pues estamos ya seguramente a unos poquitos días de que se defina, obviamente respetando los criterios que estableció el INE para las gubernaturas. En el caso de Morena nos ha indicado que son 5 mujeres y 4 hombres, por lo que se estarán dando los resultados en muy poquitos días. Pero yo creo que con cualquiera de nuestros perfiles que salgamos adelante, vamos a salir victoriosos porque, insisto, Jalisco ya merece un cambio, le urge y lo merece. Claro, aunque bueno, en esta ocasión no estará, como lo han dicho también López Obrador en la boleta, que de alguna manera ayudó en el proceso anterior a algunos estados. Así es, Andrés Manuel López Obrador para nosotros es pues un gran líder que en el 2018 logró la gran hazaña de que a través del voto popular con una gran y contundente mayoría, después de venir de un fraude electoral muy evidente en 2006, logró ganar en las urnas, logramos la presidencia de la República y hoy tenemos el ánimo de la gente de nuestro lado porque ha visto gobernar al presidente durante 5 años, lo ha visto gobernar de manera honesta, de cara a la ciudadanía, de manera transparente, combatir la corrupción, los excesos del poder y hoy creemos, estoy convencida yo de que eso lo va a reconocer la ciudadanía en las urnas, pero sobre todo porque hay la esperanza de, insisto, un cambio para bien, hay el reconocimiento de un buen gobierno. Hoy nuestro presidente encabeza las preferencias, hoy nuestro partido encabeza las preferencias a nivel nacional y del 2018 hacia acá, pues imagínate, hemos logrado 22 gobernaturas, la alianza con los partidos de los que somos aliados, entonces no es poca cosa en tan pocos años. Nosotros logramos nuestro registro recién en 2015, entonces en estos pocos años hemos logrado ya ese número de gobernaturas y pues estoy segura que para el 2024 creceremos todavía mucho más, quizá las 9 gobernaturas para Morena. Diputada, me gustaría regresarme un poco a la pregunta anterior sobre el proceso interno. ¿Tiene sentido entonces hacer una primera etapa cuando finalmente hay un segundo grupo que termina definiendo quiénes finalmente entran a la etapa final? Son los 2 criterios, o sea, el primero es el filtro y luego para la definición de nuestras compañeras y compañeros que irán a la encuesta final, la de reconocimiento no es solamente el criterio del Consejo Estatal, porque definitivamente hay perfiles que no necesariamente cuentan con apoyo dentro del Consejo, pueden ser perfiles externos, pero que tienen que son honorables, que son bien vistos por la ciudadanía, pero no necesariamente tienen el consenso en el Consejo. Entonces, por eso es que la Comisión Nacional de Encuestas se reserva este derecho para poder subir a otros perfiles, como ocurrió acá con nosotros, que se hicieron los ajustes y tenemos hoy 6 grandes aspirantes. Claro, diputada, quisiera saber su opinión respecto a estos criterios del Instituto Nacional Electoral respecto a la paridad de género y que de alguna manera también han puesto en jaque la selección de algunos candidatos, particularmente en el caso de Morena, en los diferentes estados que tendrán contienda el próximo año, 9, si no mal recuerdo, a gubernaturas. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo soy una partidaria de la paridad de género y para lograrla se han tenido que establecer acciones afirmativas que compensan un histórico rezago de las mujeres por falta de oportunidades, por bloqueos, porque nuestra carrera política, hablando de la política en todos los ámbitos, pero en la política es mucho más cuestionada, es mucho más observada, es decir, se te exige que demuestres que sabes o que puedes antes de dársete la oportunidad, cuando en los varones generalmente es viceversa, se te da la oportunidad a ver si sabes, si puedes. Las mujeres es más difícil, históricamente este rezago nos ha dejado con menores espacios, por lo que hoy por hoy deben de establecerse criterios que nos ayuden a compensar y darle esas oportunidades. Me parece que es un atino. Hay una controversia por si es facultad o no del Consejo General del INE establecer estos lineamientos, pero desde mi punto de vista tenemos todo para salir con 5 grandes mujeres en las 9 elecciones a gubernatura que se van a dar en el país y estamos creciendo cada vez más. Por primera vez tuvimos una jefa de gobierno en la Ciudad de México electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y por supuesto por primera vez tendremos una mujer dirigiendo los destinos de este país. Ahora, candidata, sin embargo, le decía a usted, ha puesto un poco en jaque también porque usted misma al hablar de los criterios internos de Morena
pues hay que basarse también en aquellos personajes que son conocidos, que tienen respaldo y que avanzan en las encuestas de una manera importante. Me quisiera referir al caso específico de la Ciudad de México, en donde ahí es el más claro ejemplo de cómo decidir entre dos candidatos y fuertes, un hombre, una mujer, pero que hasta ahora las encuestas dicen que el hombre tiene pues muchas más preferencias, ¿no? Se define por nivel de competitividad, o sea, definitivamente nuestras compañeras que lleven la ventaja, pues seguramente serán electas, y donde no es el caso, donde la diferencia es mínima, probablemente ahí el género se incline por nuestra compañera. Pero volvemos a lo mismo, o sea, las diferencias son las más pequeñas que hay entre el compañero y la compañera. Hablando de las gobernaturas, esas son las que se van a tomar en cuenta para cumplir con este criterio de paridad, pero insisto, ambos compañeros, compañeras del movimiento, y que además van a ir abanderando este esfuerzo con las siglas de Morena y nuestros aliados. Yo creo que en ambos casos podremos salir adelante y muy triunfantes. ¿Han quedado ya de alguna manera, por lo menos en proceso de sanación, las heridas que dejó el proceso interno para elegir a su candidato? Bueno, ¿quién es coordinador? No podemos llamarlos todavía candidatos, pero coordinador de la Cuarta Transformación. Mira, nuestra coordinadora nacional, la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido, creo, muy sabia, pero también muy sensible a este sentir, ¿no? Nosotros sabíamos, todo el tiempo supimos que aunque íbamos por caminos diferentes, al final íbamos a tener una sola coordinación nacional. Ella es la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces cerramos filas. Por supuesto hay quienes aún cuestionan y están en su derecho de cuestionar, pero la gran mayoría, una mayoría abrumadora, ya estamos todos convencidos y trabajando en lo que sigue, en fortalecer el movimiento. Sabemos que la oposición está enfrente y se escribe con X. Sabemos que la oposición aquí en el Estado ha hecho mucho daño, bueno, en el Estado de Jalisco, hoy gobierna el Estado de Jalisco, pero sabemos que ha hecho mucho daño, entonces nuestros esfuerzos están concentrados hacia allá. Hemos sabido recuperar esa relación que por un momento no se rompió, digamos, se suspendió porque caminábamos por caminos sí paralelos, pero ligeramente distintos. Hoy cerramos filas, hoy nos reunimos y bueno, hemos dado claro ejemplo de que así es. Y no va a ser diferente en el caso de Jalisco. Antes de entrar al trabajo que se ha hecho en la Cámara por parte de la fracción de Morena y por supuesto su futuro político, quisiera preguntarle su opinión respecto a esta posibilidad de que Morena pudiera hacer alguna alianza aquí en Jalisco con partidos locales como Hagamos, Futuro y algunos otros más que pudieran sumarse. A mí me parece que es maduro de tener en cuenta que esas son posibilidades reales. Los partidos locales también necesitan ser fortalecidos, es decir, no es solamente los partidos nacionales, también los partidos locales tienen una incipiente formación, que tienen un proyecto, y cuando hay coincidencias, pues ¿por qué no? ¿Por qué no ir en alianza? ¿Por qué no ir juntos? Hay alianzas que no se entienden, que no sé, PRI, PAN, PRD es una cosa que yo no termino de entender, pero a nivel local, digamos que en los intereses que le tocan a Jalisco, en lo que tiene que ver con Jalisco y por supuesto con el proyecto nacional, estamos hablando de la doctora Claudia Sheinbaum, creo que podemos encontrar grandes coincidencias, y si así es, si en la mesa encontramos que esas coincidencias son más importantes que nuestras diferencias, vamos a avanzar juntos. ¿Ha habido acercamientos, interés? Sí, ha habido diálogo porque se avecinan ya las fechas para poder cerrar una alianza para la gubernatura. Para lo que viene es este mes prácticamente las fechas para poder definir las alianzas que se hagan con los partidos, tanto nacionales como locales. Entonces, pues seguramente en los próximos días tendremos ya noticias de estos acuerdos que se logren. ¿Habría alguna condición por parte de Morena? Es decir, que sea de Morena quien encabece esta coalición. Los equilibrios. Definitivamente me parece que no podemos cerrarnos algunos perfiles que son buenos, que son aceptados por la ciudadanía. Lo más importante es lo que la ciudadanía dice y hay que escucharla. Entonces, si hay una aceptación importante de la ciudadanía por un perfil que no necesariamente es de nuestro partido, definitivamente lo más importante es escuchar a ellos, a los ciudadanos y a las ciudadanas, y la condición yo creo que tiene que ser el equilibrio
equilibrio entre que esté representado el movimiento, pero que también se dé oportunidad a perfiles externos que pueden ser una gran oportunidad para llevar los rumbos de un municipio, de un distrito en su representación. Bueno, a mí se me vienen a la cabeza un par de nombres, no los diré porque estas personas todavía no se han definido, entonces bueno, veremos, pero Así interesante es. sin duda este momento, ¿no?, que hoy está viviendo Morena con estos partidos. Diputada, quisiera preguntarle sobre el trabajo que han hecho en la Cámara, pero sobre algo muy reciente y muy coyuntural y que también ya ha habido respuesta por parte del Congreso de la Unión. El tema de los fideicomisos, sabemos que bueno, ya quedó aprobada la desaparición, hay una orden de un juez, ¿no?, para detener este proceso. Sin embargo, también fue noticia la respuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, decir, están los recursos como lo pidió el presidente para que se destinen a los damnificados de Acapulco. Hay una respuesta también por la Cámara. Cuéntenos sobre esto. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Es factible? ¿Es real? ¿No hay algunas letras chiquitas por ahí? No, primero recordar que la propuesta de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial obedece a que históricamente estos han sido acumulándose de manera totalmente opaca, más de 15,000 millones de pesos al servicio de unos cuantos altos digamos, mandos del Poder Judicial. Recientemente revisábamos las cifras y ellos hablaban de 50,000 beneficiarios de fideicomisos, cuando en algunos de ellos había apenas 250 personas beneficiadas por miles de millones de pesos. Entonces, ese es un abuso, es un exceso. Nosotros respaldamos esa propuesta, la aprobamos en la Cámara de Diputadas y Diputados y el día de hoy pues tenemos esta resolución que me parece que bueno, explica también la resistencia a renunciar a esos privilegios que históricamente pues han sido la costumbre. Importante decir, no se afecta la impartición de justicia porque esos recursos vienen garantizados por el presupuesto de egresos, que por cierto mañana estaremos aprobando en comisión y el lunes en pleno de la Cámara. Y por otro lado, la propuesta que hoy se anuncia por parte de nuestro coordinador y nuestro presidente de la Comisión de Presupuesto tiene que ver con una disminución en recursos de órganos órganos autónomos para destinarlo a las y los damnificados de Guerrero. Me parece que es una muestra de que si realmente hay voluntad podemos ahora sí que aplicar la austeridad como es debido, la ley de austeridad, que por cierto aprobamos la legislatura pasada. Yo desde la Comisión de Presupuesto me tocó discutirla, analizarla en la Junta Directiva, y que podamos dar una muestra clara como lo han hecho y nos han puesto el ejemplo, lo hemos hecho todos, pero nos han puesto la gente más humilde en ir a dar su trabajo, en ir a dar su apoyo, su aportación. ¿Por qué no hacerlo desde el gobierno? ¿Por qué no hacerlo las y los funcionarios, altos funcionarios que tienen sueldos extravagantes muchas veces, que por cierto muchos de ellos no se los han querido bajar, para ayudar a estas personas que hoy viven esta tragedia? ¿Es viable? Claro, pues el Poder Judicial podrá opinar otra cosa, pero vayámonos a la realidad, y la realidad es que el derecho a atender, a que sean atendidas estas necesidades de un pueblo que ha sufrido esta tragedia está por encima de cualquier cosa. Brevemente, porque lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero ¿cuál es su futuro político, diputada? Mira, yo acabo de anunciar en una rueda de prensa, apenas el viernes pasado, nos acompañaron un buen número de compañeras y compañeros, que voy a registrarme para la encuesta al Senado. También es una encuesta como la que se vivió en lo nacional, como la que se vivió en lo estatal. Esta es para el Senado de la República. Se definirán por medio de encuestas en Jalisco, van a tocar a la puerta y les van a preguntar si quieren que Laura Imelda Pérez Segura sea su candidata para el Senado, y la gente decidirá. La gente decidirá con nuestro trabajo, es público, hemos trabajado de manera ardua sobre tema de derechos humanos, derechos de las mujeres, temas financieros también. Le hemos centrado a varias cosas, algunas de ellas muy relevantes que ya se han aprobado, como la ley Ingrid y la ley Monse. Hemos hecho propuestas en tema político-electorales y bueno, la ciudadanía estará definiendo, y repito, pues cuando toquen a su puerta estará opinando acerca de Laura Imelda. Diputada, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, es Laura Imelda Pérez Segura, diputada de Morena en la Cámara.